Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase virtual de historia. Con este video damos por finalizada la unidad 1, analizando el último de sus temas, la sociedad de la segunda posguerra y los movimientos sociales de los años 60. Como en ocasiones anteriores, les aconsejo ver el video con su esquema correspondiente. La Segunda Guerra Mundial constituyó el cierre de un convulsionado periodo de 30 años, que incluye procesos históricos como la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la crisis económica global de la década de 1930 y el ascenso y caída del nazifascismo. Las sociedades que emergieron al finalizar este periodo, en 1945, adquirieron características precisas y desarrollaron determinadas tensiones internas durante las décadas siguientes, algunas de las cuales, dependiendo del país o región, llegan hasta nuestros días. En este video, al hablar de las sociedades de la segunda posguerra, me referiré principalmente al llamado Primer Mundo, es decir, Estados Unidos, Europa Occidental, Japón y Australia, aunque algunas de las cosas que diga pueden aplicarse también al Segundo Mundo, la Unión Soviética y sus satélites, y en menor medida a América Latina, en especial a sus clases medias. Asia y África, como ya vimos, estuvieron completamente absorbidas por los procesos de descolonización. Comencemos. ¿Cuáles fueron las características principales de las sociedades de la segunda posguerra? Para empezar, se trató en general de sociedades conformistas y despolitizadas. Es decir que, al menos hasta la década de 1960, la discusión política no ocupó mucho espacio en la vida cotidiana. Por el contrario, las personas se centraron más en elevar su calidad de vida y en disfrutar de actividades recreativas durante los momentos de ocio. Esto se debe a la combinación de tres factores: el impacto de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento económico ininterrumpido de los 30 gloriosos y el rechazo hacia la Guerra Fría, ese conflicto omnipresente y un tanto confuso que podía llevar a un apocalipsis nuclear. En segundo lugar, la expansión económica que acabo de mencionar, junto con las acciones redistributivas del estado de bienestar, en general mejoraron las condiciones de todos los grupos sociales. Las personas accedieron a un mayor número de bienes y servicios que en décadas anteriores, desde televisores, automóviles y heladeras, hasta viviendas, salud, educación, deporte y viajes de turismo, lo cual aplacó momentáneamente los cuestionamientos al sistema. Es decir, si todos vivían mejor que antes, ¿de qué se iban a quejar? Esto, además, estimuló un repunte de las tasas de natalidad hasta mediados de la década de 1960. Este fenómeno, conocido como baby boom, retardó la llamada transición demográfica en los países industriales. Ocurre que, hasta fines del siglo XIX, la humanidad había experimentado, en general, altas tasas de natalidad y de mortalidad. Al iniciar el siglo XX, la tasa de mortalidad disminuyó y se prolongó la expectativa de vida en Europa y América del Norte, a la vez que la tasa de natalidad se mantuvo constante, lo que provocó un importante crecimiento demográfico en ambas regiones. Este comenzaría a frenarse tras el baby boom, al entrar en la segunda mitad del siglo XX. A medida que sus vidas se prolongan y más niños sobreviven a la infancia, las personas dejan de sentir la presión de reproducirse a la misma escala que antes. Incluso en términos culturales, tener una familia dejó de ser el único propósito existencial de las grandes mayorías, quienes se abrieron a considerar otras posibilidades. Adquirir educación y cultura, obtener fama y fortuna, dedicarse a la política y cambiar el mundo, por citar algunas. También se registró un aceleramiento del proceso de urbanización, en detrimento de la población rural. En Europa, por ejemplo, el campesinado se redujo hasta casi extinguirse, tanto en los países occidentales capitalistas, donde los grandes propietarios compraron, a veces con ayuda gubernamental, las granjas de los pequeños, como en los orientales socialistas, donde el Estado colectivizó todas las explotaciones agrícolas. En cuanto a los trabajadores asalariados, estos accedieron a una porción mayor de la riqueza creada en sus naciones. Sus sindicatos y organizaciones obtuvieron reconocimiento, aumentando su presencia en la vida política y social. Así, pudieron negociar mejoras sustanciales para sus miembros. En el bloque occidental capitalista, esto generalmente sucedió luego de que fueran purgados sus dirigentes más radicalizados, a veces vinculados con sectores de la izquierda socialista o comunista. Las mujeres, por su parte, continuaron incorporándose de manera progresiva a la vida pública y al mundo del trabajo. Este proceso, iniciado a fines del siglo XIX, había tomado impulso durante las dos guerras mundiales, aunque claro, las desigualdades persistieron. Y, de hecho, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial,
hubo una fuerte presión social para confinar a las mujeres en los hogares y en las tareas domésticas y de cuidado. Por último, una de las características más destacadas será la conformación de la juventud como un grupo social definido, con intereses y particularidades propias. Los jóvenes cuestionarán y rechazarán los valores tradicionales de las generaciones mayores. A su vez, adquirirán mayor relevancia dentro de la sociedad, en especial al participar cada vez más en el consumo, desarrollando pautas propias o asumiendo aquellas establecidas por las publicidades, el mercado y la cultura de masas. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Bajo la aparente calma e idilio de este progreso material y cultural, se fueron tensando un gran número de conflictos que estallaron hacia el final de este periodo. En el occidente capitalista, entró en contradicción el mensaje dominante del, entre comillas, mundo libre, con los valores tradicionales que marginaban a importantes sectores de la sociedad. Las nuevas generaciones comenzaron a cuestionar la familia patriarcal, el racismo, el machismo y la represión en todas sus formas, así como los tabúes sociales y las pautas rígidas sobre vestimenta, educación, música y otras expresiones culturales. Especial atención recibió el imperialismo, que, en plena descolonización, comenzó a ser visto como el precio de sangre que las naciones pobres pagaban para que las ricas prosperaran. En el bloque oriental, los cuestionamientos se centraron en la forma de construir el socialismo bajo el modelo soviético. Se criticó la ausencia de libertades individuales, la persecución, la censura y los privilegios crecientes de los funcionarios del Partido Comunista, un fenómeno que contradecía los ideales de igualdad del socialismo. Alimentados por estas tensiones, fueron surgiendo amplios movimientos sociales en distintas partes del mundo. Aunque diversos y disímiles entre sí, todos coincidieron más o menos en determinadas características. Por ejemplo, fueron masivos y juveniles, teniendo a los estudiantes como sus principales protagonistas. Además, fueron contraculturales, rechazaron los valores éticos y estéticos dominantes de sus sociedades para proponer otros nuevos. Por el contrario, su fuente de inspiración la constituyeron los conflictos y revoluciones del tercer mundo. En cuanto a sus métodos, aspiraron a ocupar el espacio público, empleando manifestaciones callejeras multitudinarias. Veamos algunos de los ejemplos más destacados de estos movimientos. Empecemos por el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. Tuvo sus inicios a mediados de los años 50, aunque sus antecedentes se remontan a décadas previas. Su objetivo principal era poner fin a la segregación racial y violencia sufrida por la comunidad afroamericana. A lo largo de más de 15 años, el movimiento puso en práctica distintos métodos de lucha, desde actos de desobediencia civil y manifestaciones pacíficas, hasta revueltas violentas y la organización de grupos de autodefensa. A mediados de los años 60, logró la aprobación de varias leyes que terminaron con la segregación, aunque no pudo eliminar del todo el racismo en Estados Unidos, el cual, a nivel estructural, continúa existiendo hasta nuestros días. Los afroamericanos también participaron en las protestas contra la intervención militar estadounidense en Vietnam, donde confluyó con el otro gran movimiento social estadounidense del periodo, el hipismo. Este fue un movimiento juvenil de masas que se desarrolló en la segunda mitad de la década de 1960. Rechazó el consumismo y los valores tradicionales para pregonar el pacifismo, el ambientalismo, el amor libre y el consumo recreativo de marihuana y LSD. Además, elaboró una estética propia, basada en la informalidad y los colores psicodélicos, que se retroalimentó con las grandes bandas de rock and roll del periodo. Paradójicamente, terminó convirtiéndose en una moda de la que se apropiaron publicistas y fabricantes. Cruzando el Atlántico, Francia se vio sacudida en mayo de 1968, convirtiéndose en el epicentro de los movimientos sociales de Europa Occidental. Los estudiantes parisinos tomaron las calles para combatir lo que entendían como medidas autoritarias del presidente de Gaulle. Igual que los hippies, sus planteos iban más allá, rechazando el imperialismo colonial francés y el estilo de vida capitalista y burgués de su sociedad. Las paredes de la capital se llenaron de consignas contraculturales como «prohibido prohibir», «seamos realistas, pidamos lo imposible» y «la imaginación al poder». Las protestas chocaron contra la represión policial y conmocionaron a la sociedad francesa, pero se fueron desgastando hasta desaparecer. Simultáneamente, en el bloque oriental se produjo la Primavera de Praga. En Checoslovaquia, una revuelta popular se sacó de encima la tutela soviética y sostuvo un nuevo gobierno que estableció libertades individuales para crear un, entre comillas, socialismo con rostro humano. Este intento de democratizar el modelo soviético llegó a su fin cuando Moscú respondió con una intervención militar de 500.000 soldados. La población civil checoslovaca resistió heroicamente durante 8 meses,
pero fue finalmente derrotada. En el otro extremo del bloque, en China, 2 años antes había comenzado la llamada Gran Revolución Cultural Proletaria, que se extendería durante unos 10 años. Se trató de algo así como de una revolución dentro de la revolución, un movimiento juvenil de masas que reinstauró en el poder a Mao Zedong, líder comunista que, como vimos en un video anterior, había caído en desgracia tras el fracaso del Gran Salto Adelante. Los jóvenes que participaron en la Revolución Cultural fueron denominados Guardias Rojos. Consideraban que la cúpula gobernante contraria a Mao había traicionado los principios del socialismo, por lo que se propusieron a derrocarlos. Con fervor cuasi religioso, millones de guardias rojos tomaron las calles, elaborando dacibaos o carteles murales que pegaban en la vía pública para expresar sus opiniones y debates. En las fábricas, los obreros echaron a los directores puestos por el gobierno y tomaron el control. Y lo mismo sucedió en colegios y universidades. Funcionarios, artistas y científicos sospechosos de haber traicionado al socialismo fueron juzgados en actos masivos, humillados públicamente y hasta ejecutados. También fueron saqueados sitios religiosos y se destruyeron obras artísticas, artefactos históricos y reliquias, bajo el argumento de que era necesario destruir la vieja cultura opresiva para crear una nueva que emancipara a la sociedad. América Latina no quedó fuera de esta oleada de radicalización juvenil. En 1968, unos meses después del Mayo francés y la Primavera de Praga, se produjo en México la masacre de Tlatelolco. A lo largo de ese año, las movilizaciones estudiantiles habían ido creciendo, en protesta contra las medidas autoritarias y de ajuste fiscal del gobierno del Partido Revolucionario Institucional. La tensión fue en aumento, pues la Ciudad de México iba a ser la sede de los Juegos Olímpicos y el gobierno deseaba proyectar una imagen positiva a nivel internacional. El 2 de octubre, una masiva manifestación se congregó en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en el conjunto habitacional de Tlatelolco, en la zona céntrica de la ciudad. Allí, los estudiantes fueron emboscados por la policía y por el Batallón Olimpia, una fuerza paramilitar creada por el gobierno. Tras una dura represión, la manifestación fue dispersada, dejando un saldo aproximado de 5.000 muertos. Al año siguiente, se produjeron los llamados disturbios de Stonewall, en Greenwich Village, Nueva York. Stonewall era uno de los pocos bares que abiertamente recibían a personas homosexuales y transgénero en una época marcada por la homofobia. De hecho, el local sufría constantes redadas policiales, donde las personas eran maltratadas y abusadas solo por su orientación sexual o identidad de género. Hasta que, el 28 de junio de 1969, las personas se hartaron y reaccionaron, organizando una serie de manifestaciones que chocaron violentamente contra las fuerzas policiales. En los meses siguientes, surgieron organizaciones de activistas que comenzaron a luchar por la defensa y el reconocimiento de las personas LGBTQ. Si bien los disturbios de Stonewall no fueron las primeras iniciativas, pacíficas o violentas, que abordaron estas temáticas, constituyeron el puntapié del moderno movimiento LGBTQ, al punto de que, cada 28 de junio, las comunidades LGBTQ de varios países por todo el mundo conmemoran su Día del Orgullo en honor a Stonewall. Por último, voy a hablar sobre el que quizás constituya el más importante de todos los movimientos sociales del periodo, la segunda oleada del feminismo. Por un lado, se trató de un movimiento en sí mismo. Surgieron organizaciones e iniciativas exclusivas de las mujeres, a través de las cuales plantearon demandas específicas para combatir la opresión de género. Como, por ejemplo, las Red Stockings, un grupo feminista de izquierda fundado en 1969, o la Huelga de Mujeres por la Igualdad, realizada en 1970 en Nueva York. Por otro lado, debido a la importancia que tuvieron las mujeres como activistas durante el periodo, esas mismas demandas comenzaron a ser incluidas en las organizaciones estudiantiles, obreras y civiles mixtas en las que ellas participaban. ¿En qué consistieron dichas demandas? La primera ola del feminismo, iniciada a fines del siglo XIX, había centrado su atención en el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas plenas, principalmente a través del derecho al voto. La segunda ola, en cambio, buscó avanzar sobre aquellas desigualdades estructurales que continuaban oprimiendo a las mujeres: el acceso al trabajo y la educación, la soberanía sobre el propio cuerpo y las diferencias en la remuneración entre varones y mujeres fueron algunas de las temáticas que problematizaron. Esto ocurría, cabe aclarar, durante la llamada Revolución Sexual, la cual relajó la antigua moral represiva y brindó cierta apertura social, pero no puso fin a la cosificación de las mujeres. Todo lo contrario. En el fondo, las feministas de la segunda ola cuestionaron aquellos mandatos sociales que establecían determinados roles según el género. Para ello, fueron de gran influencia los escritos de intelectuales feministas como la francesa Simone de Beauvoir o la estadounidense Betty Friedan, que negaban la naturaleza de la femineidad.
lo que quedaría resumido en uno de los lemas desarrollados en la época: lo personal es político. Para ir cerrando, quiero dejarles una conclusión general. Los movimientos sociales de los años 60, sin lugar a dudas, tuvieron un enorme impacto. Generaron una sensación muy fuerte, especialmente entre muchos jóvenes, de que una gran revolución estaba a la vuelta de la esquina. Lo cierto es que la mayoría de esos movimientos no lograron alcanzar sus objetivos. Quizás porque, aunque buscaban transformar a sus sociedades, no necesariamente se plantearon tomar el poder. Aún así, dejaron profundas huellas en la cultura política, huellas que llegan hasta nuestros días y pueden verse en muchos de los movimientos sociales de la actualidad. Ahora bien, ¿qué ocurrió luego de que los movimientos sociales de los años 60 se fueran apagando poco a poco? ¿Qué grupos políticos aprovecharon el vacío que quedó tras ellos? Esos son temas que quedarán pendientes para más adelante. Por lo pronto, me despido hasta la próxima. ¡Nos vemos!